Queremos determinar la ecuación de la línea dada el gráfico de la línea en forma dependiente de ambos puntos y en forma de intercepto dependientes. Tan solo para revisar, recuerda m es la pendiente de la línea y en forma dependiente de punto de una línea x sub 1, y sub 1 es hacia menos cualquier punto de la línea y en el intercepto dependiente, la forma b es el intercepto de y. Empecemos por determinar la pendiente de la línea dada. Recuerda que la pendiente es la relación de la subida para correr, o la relación del cambio vertical al cambio horizontal. A menudo se denuncia como el cambio en, y al cambio en x. Así si podemos seleccionar dos puntos en esta línea con coordenadas integrales, debemos determinar la relación del cambio horizontal al cambio vertical de un punto al otro. Entonces, por ejemplo, si seleccionamos este punto aquí que tiene coordenadas 2, 1 y luego diga este punto aquí que tiene coordenadas 4, 6 podemos resultar. Si queremos mover de este punto a este punto y solo podemos mover vertical y horizontalmente, debemos mover hacia arriba 5 unidades para que el cambio vertical es 5. Y entonces tenemos que mover 2 unidades correctas para que el cambio horizontal es 2. Lo que significa que la pendiente de esta línea es 5, 2. Y luego para escribir una posible ecuación en forma dependiente de puntos, solo necesitamos un punto en la línea. Bueno, acabamos de encontrar 2 puntos en la línea. Así que podemos usar cualquiera de estos para escribir la ecuación en forma dependiente de puntos. Utilice este punto aquí. Así que de nuevo, utilizando la forma dependiente de punto de la línea, m es la pendiente y x sub 1, y sub 1 es hacia menos cualquier punto de la línea. Así que una ecuación posible sería y, 1 igual la pendiente 5 2x la cantidad x, 2. Ahora porque podemos usar cualquier punto en la línea, una ecuación en el formato dependiente de punto no es única, significa que también podemos usar el segundo punto, y escribir la ecuación en el formato dependiente de punto. Vamos adelante y mostremos eso. Si utilizamos este punto verde aquí, tendríamos y, 6 igual 5 2x la cantidad x, 4. Y ambas de estas formas serían correctas para la ecuación en forma dependiente de puntos. Y entonces para la pendiente interceptar una forma de línea, ya conocemos la pendiente, pero todavía tenemos que identificar el intercepto y. Bien, el intercepto y es este punto aquí donde la línea cruza el eje y con las coordenadas 0, menos 4. So b sería igual a menos 4. Entonces, en forma dependiente, tendremos la ecuación y igual 5 2x, y luego en lugar de escribir más menos 4. Eso es lo mismo que, guión 4. Aquí está la ecuación de la línea en forma de intercepto dependiente. Y eso lo hará por este ejemplo.